Evolución histórica del derecho romano. Es la expresión derecho romano con la cual se designa el ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de Roma y con posterioridad aquellos instalados en distintos sectores de su imperio, en un espectro histórico cuyo punto de partida se sitúa desde la fundación de Roma 753 a.C. hasta mediados del siglo VI después de Cristo, época en que tiene lugar la labor compilatoria del emperador Justiniano. Derecho civil, derecho de gentes y derecho natural. Es exclusivo del pueblo, aplicable solamente a ciudadanos romanos. Derecho de gentes, derecho integrado por normas que se aplican a todos los pueblos. Derecho natural no es un producto del hombre, sino de la naturaleza de las cosas. Surge de la razón natural. Derecho público y derecho privado. Derecho público está constituido por el conjunto de normas que regula la constitución y la actividad del Estado y la relación de este Estado con los particulares. Derecho privado rige las relaciones de los individuos entre sí. Evolución histórica del sistema político de Roma. Aquí vamos a hablar un poquito de la monarquía y de la república y vamos a hacer un resumen de la época del Principado dominado y Justiniano. La monarquía romana fue el periodo más antiguo de la historia de la antigüedad romana, durante el cual el Estado romano estuvo gobernado por reyes. La mitología romana vincula el origen de Roma y de la institución monárquica al héroe troyano Eneas. La monarquía, 753 a.C. a 510 a.C. Los órganos primitivos en Roma estaban compuestos por la familia, la gens, tribus y curias, función militar y política. Organización social, clases sociales. Los patricios eran descendientes de los pater, primeros miembros del Senado elegidos por Rómulo. Era la clase privilegiada y noble de sus miembros, eran llamados ciudadanos romanos. A estos se les fue concedido el ius civitatis, ius honorum, ius connubium, ius commerci e ius actionis. Los plebeyos estaban conformados por las clases sometidas, no eran considerados ciudadanos romanos, no se podían casar ni con los patricios ni ejercer ningún cargo. Otra de las clases sociales eran los clientes, eran hombres con condición de dependencia o vasallaje que ocupaban un lugar intermedio entre los patricios y los plebeyos. Los libertos eran esclavos liberados, bien por la voluntad de sus dueños o porque habían pagado algunas de sus deudas. Los esclavos, la mayoría eran prisioneros de guerra y eran deudores que no podían pagar sus deudas. La organización política. El rey o rex no era una monarquía absoluta, era el rey elegido por los comicios confiándole la autoridad suprema de forma vitalicia. Dentro de las facultades se encontraba el mandato del ejército. Los reyes latinos de corte liberal fueron Rómulo, Numo, Pompilio, Tulio y Hostilio. Los reyes etruscos de gobiernos despóticos fueron Lucio, Turquio, Prisco el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. El Senado coparticipaba del poder real como consejeros del rey. Estaba conformado por los jefes de las parentelas que habían participado en una fundación de la ciudad y constituían las gens. Era elegido por el rey y tenía la facultad del inter o inter. Los comicios o asambleas, tanto convocatoria para la reunión de los comicios, eran facultad del rey. Los comicios por curias fue el investir del rey de imperium. Los comicios por centurias por el crecimiento de Roma
es una nueva forma de división de la población para su funcionamiento en base a un censo económico. La República fue un periodo de la historia de Roma caracterizado por el régimen republicano como forma de Estado. La República Romana se consolidó su poder en el centro de Italia durante el siglo V a.C. y en los siglos IV y III a.C. Se impuso como potencia dominante de la península itálica. La República Romana fue un estado de la antigüedad del 509 a.C., 27 a.C., que englobaba la ciudad de Roma y sus territorios, un sistema de gobierno democrático regido y perpetuado por la aristocracia. Durante esa etapa de su historia, Roma experimentó un extraordinario crecimiento territorial, cultural y económico. La organización social. Tras la caída de la monarquía, se instauró en Roma la República, la ley del pueblo, un régimen aristocrático dirigido por las 40 gens, los patricios, los descendientes de las familias y las más antiguas de Roma. Las principales instituciones del nuevo régimen fueron el Senado, magistraturas y los comicios. El Senado. Los senadores eran nombrados por cónsules y pretores y más tarde por los censores. La decisión censorial iban dirigidas a los magistrados como actuar ante un conflicto de intereses. El Senado era uno de los pilares de la República, siendo el órgano político que exigía responsabilidades a los cónsules. Originalmente el Senado estaba constituido por solo patricios. A partir de la ley Ovinia del año 312 se permitió que los plebeyos también formaran parte. Las autoridades senados daban validez a los acuerdos del tomado en las asambleas populares. Las funciones consultivas eran declarar la guerra y la paz, vigilaban las ceremonias religiosas, administraban las finanzas públicas, nombramiento y dirección de los mandatos militares, distribución de tierras conquistadas. La magistratura. Se llamaba magistratura romana a la dignidad, cargo y conjunto de atribuciones con las cuales en Roma se investia a un ciudadano para que desempeñara determinadas funciones relacionadas con la administración y dirección política con la administración de la ciudad. Características: colegiabilidad, electividad, responsabilidad, gratuidad y temporalidad. Magistraturas ordinarias mayores. Era el consulado, 2 cónsules elegidos y designados por un año por los comicios centuriados. Fue la más alta magistratura romana. Tenía facultad de convocar y prescindir los comicios y el Senado y someterles a cuestiones. Dirección de la administración pública, desempeñar la jefatura, tratados de paz y ejercer la jurisdicción en cuales civiles y criminales. La censura. Las funciones del censor estaban inicialmente confinadas al cónsul, que se podía delegarlas. Después se crearon los 2 censores, elegidos cada 5 años. Duraron en su función 18 meses entre los senadores que habían desempeñado el consulado. Su competencia consistía en revisar las listas de los ciudadanos, la del Senado, y decidir las obras públicas a ser costeadas por la República en los siguientes 5 años. Esta magistratura había aparecido en la época de Servio Tulio, quien creó el censo. El pretor. Se creó en el año 367 a.C. Los pretores eran encargados de presidir los tribunales un año. El cónsul perdió las funciones judiciales civiles a favor del magistrado curul, designado como pretor. Su nombramiento recayó por los comicios centuriados y con el mismo ceremonial religioso que se usaba para la elección del cónsul. En el año 242 a.C. se creó el pretor peregrino, encargado de dirimir los litigios entre los romanos y extranjeros o entre extranjeros. Magistraturas menores. Era la edilidad curul. Nació conjuntamente con la pretura en el año 367 a.C. Sus funciones estaban transferidas al ciudadano de la ciudad. La cuestura. Los cuestores fueron
meros auxiliares de los cónsules que éstos elegían libremente. Posteriormente tuvieron el ejercicio de la jurisdicción criminal. El tribunato de la plebe. La existencia de la magistratura está vinculada a la lucha entre patricios y plebeyos. Integrado por 2 miembros, solo fue accesible a ciudadanos plebeyos, siendo elegidos por comicios. A los tribunos que se les conferiría una función negativa. Convocaban asambleas del pueblo plebeyo. Magistraturas extraordinarias se crearon ante situaciones excepcionales y duraban durante un tiempo para poner fin a la contingencia a afrontar. El dictador era nombrado por uno de los cónsules en virtud del orden del Senado, que tenía la potestad de determinar cuándo era necesario el nombramiento y quién debería de ocupar el cargo. Tribunado militar. La aristocracia, para conformar el plebeyo, otorgó en casos excepcionales el poder de los cónsules a tribunos militares, oficios accesibles a los plebeyos, quedando así configurada esta especial magistratura. Los decemviratos legislativos. Aparece en Roma como magistratura extraordinaria en el año 455 a.C. ante la insistencia de los plebeyos, tendiente a lograr nombramientos de una comisión que redactara un cuerpo escrito de las leyes. Vamos a hablar un poquito de las 12 tablas, que es muy interesante el contenido de ellas y pues fueron las primeras normas que nos rigieron. Las leyes de las 12 tablas fue el primer código civil de Roma, se redactó en el año 5 a.C. y se basa en las costumbres de los antepasados. La ley surgió como consecuencia de las luchas entre patricios y plebeyos. En el año 462, un tributo de la plebe propuso una comisión encargada de reunir derechos consensuarios y reivindicaciones principales de los plebeyos. Se consiguió una comisión de 3 personas que viajara a Atenas. Se nombra a 10 patricios que gobiernan Roma y redactan las leyes. Importancia de las leyes de las 12 tablas. Son reglas de instituciones del derecho civil y del derecho procesal civil y otras que definen delitos. Es un ejemplo de transformación del derecho consensuario en derecho escrito. Contenido de las 12 tablas. Primera y segunda habla de la organización judicial y procedimientos. Tercera tabla de la ejecución de los juicios contra los deudores insolventes. Cuarta tabla de la potestad paternal. Quinta, de las sugestiones y tutelas. Sexta, de la propiedad de plazos a convenir. Séptima, reconoce los derechos sobre ciertos espacios, así como servidumbres. Octava, establece un catálogo de delitos. Novena, trata sobre el derecho público. Décima, trata del derecho sagrado. Onceava, se establecía la prohibición de casarse entre patricios y plebeyos. Doceava, autoriza la toma de prendas contra el deudor que no hubiera cumplido con el pago. Integración de patricios plebeyas. La Lex Canulelia del año 445 a.C. autoriza el matrimonio entre los patricios y plebeyos. La ley lexina del consulato concedió a los plebeyos el derecho de acceder al consulado. La ley Hortensia en el año 287 a.C. otorga rango de la ley de los plebiscitos. El Principado es el periodo de la historia del Alto Imperio Romano que va desde el ascenso de Octavio Augusto 27 a.C. hasta el 235 después de Cristo, momento en que produce la muerte de Alejandro Severo y se inicia la llamada anarquía. Este tipo de gobierno es el resultado de la evolución de las instituciones republicanas. El Principado fue una monarquía colegiada a la cual sucede el dominato. El Principado nació a partir de la acumulación de cargos realizados el heredero de Julio César Augusto, que tras la batalla de Actimo acumuló los poderes del tribuno de la plebe.
Dominato 264 después de Cristo, 565 después de Cristo. Fue la última fase despótica del gobierno en el antiguo Imperio Romano después del periodo conocido como Principado, que se inició en el año 27 a.C. con Augusto, el primer emperador. Se ha considerado tradicionalmente que comienza en el 284 después de Cristo con la subida al trono de Diocleciano. El sistema de gobierno del dominado surgió como respuesta a los 50 años de caos de la crisis del siglo III. En términos generales, se ve una gradual exclusión de la élite senatorial al alto mando militar. Justiniano, 527 después de Cristo, 565 después de Cristo, llamado también el gobierno de Justiniano, va del 527 al 65 después de Cristo y es una época en que se publica la compilación justiniana del derecho romano en el año 549 después de Cristo, marcando un punto final a la historia. Tras la muerte de Justiniano se rige el Imperio bizantino en un estado más bien medieval que duraba hasta el siglo XV, cuando caiga frente a los turcos. Ubi homo ibi societas. Ubi societas